La historia de Blancanieves que conocemos hoy en día es una ilusión fabricada, un cuento edulcorado que Disney convirtió en sinónimo de inocencia, amor verdadero y un final feliz. Sin embargo, detrás de esa máscara colorida existe una raíz profundamente oscura y perturbadora, un eco de supersticiones medievales, ritos de sangre y advertencias macabras, que nada tienen que ver con la ternura que nos hicieron creer, lo que en apariencia parece un relato de princesas y enanitos. En su origen fue una historia de canibalismo, magia negra, pactos demoníacos y torturas inimaginables. La figura más siniestra de este relato siempre fue la madrastra. En las versiones suavizadas aparece como una mujer obsesionada con la belleza de su hijastra, pero los relatos más antiguos hablan de algo mucho peor, a una bruja que dominaba artes prohibidas y que se alimentaba de la vitalidad de los jóvenes. Cuando ordena al cazador que asesine a Blancanieves, no pide únicamente su corazón como prueba. Ella exige también los pulmones y el hígado, órganos que debían ser cocinados y devorados en un banquete ritual. No era un gesto simbólico, era un acto de antropofagia, cargado de creencias oscuras. Se decía que al consumir los órganos frescos de una virgen, se absorbía su pureza, su juventud y su fuerza vital. El cazador, horrorizado, desobedeció. Pero aquella petición revelaba la verdadera naturaleza demoníaca de la reina, una criatura consumida por la obsesión y el hambre de sangre. El famoso espejo mágico tampoco era un simple objeto encantado. En los cuentos más antiguos no era un espejo ordinario, sino un portal maldito que contenía el espíritu de un demonio o un alma atrapada entre mundos. No respondía con frases neutrales, sino con burlas, con provocaciones, con palabras que incitaban a la reina a hundirse cada vez más en la oscuridad. Para los estudiosos del folclore, aquel espejo era una representación de la necromancia, una práctica prohibida que buscaba hablar con los muertos a cambio de un precio. Cada vez que la reina se miraba en él, no estaba observando su reflejo, sino comunicándose con algo del más allá, algo que se alimentaba de su desesperación y la guiaba hacia el crimen. Cuando Blancanieves escapa hacia el bosque. En las versiones modernas se nos muestra un lugar mágico, poblado de animales que la protegen, donde encuentra refugio en la cabaña de 7 enanitos bondadosos. Pero las historias más antiguas no describían un bosque amigable, sino un espacio oscuro, plagado de raíces que parecían manos y sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Y los enanitos no eran pequeños mineros alegres, sino seres deformes, figuras sombrías, vinculadas al folclore germano sobre criaturas subterráneas que custodiaban tesoros malditos. Blancanieves no era su amiga ni su protegida, era su prisionera. Se decía que debía servirlos y obedecerlos, porque de lo contrario podían entregarla a la reina Anla. Joven, vivía aterrada, con el miedo constante de que esos seres la devoraran en cualquier momento, pues algunos relatos insinuaban que su apetito era más oscuro de lo que parecía. La manzana envenenada tampoco era un simple fruto preparado con un veneno cualquiera, representaba una ofrenda ritual, un sacrificio oscuro. La reina, al transformarse en anciana, no lo hacía como un simple truco de magia, sino como parte de un pacto con fuerzas infernales. Para lograrlo, debía sacrificar temporalmente su juventud, entregándola a los espíritus que la asistían, a cambio de recibir la energía necesaria para acabar con su rival. La manzana estaba impregnada de hierbas letales, pero también de sangre, convirtiéndola en un símbolo de muerte y corrupción. Comerla era participar, sin saberlo, en un pacto con lo prohibido, en un sacrificio que sellaba la condena de Blancanieves. El desenlace de esta historia tampoco era feliz. Cuando Blancanieves es finalmente rescatada y la reina acude a la boda, no muere de un simple ataque de celos, ni desaparece como en los cuentos de hadas dulcificados. En la versión recopilada por los hermanos Grimm, la reina es castigada con un tormento real y brutal. Se la obliga a calzarse zapatos de hierro al rojo vivo y a bailar
sin detenerse frente a todos los invitados. Con cada movimiento, la carne de sus pies se carbonizaba. El metal ardiente se hundía en sus huesos, y los gritos se mezclaban con la música de la fiesta. Bailó hasta caer muerta, consumida por el dolor, ante la risa cruel de quienes presenciaban la escena. No era un castigo simbólico, era una representación de las torturas medievales que realmente existieron, donde los condenados eran obligados a sufrir hasta la locura y la muerte. Lo más inquietante es que este relato parece tener una base en hechos reales. Algunos historiadores señalan que Blancanieves pudo estar inspirada en la vida de Margarita von Waldeck, una joven noble alemana del siglo XVI. Ella vivió cerca de unas minas donde trabajaban niños explotados en condiciones inhumanas, muchos de ellos deformados por el esfuerzo y las enfermedades, los enanos que luego serían parte del mito. Margarida murió envenenada a los 21 años, en medio de intrigas políticas que involucraban a nobles poderosos. Su historia se mezcló con leyendas locales, con supersticiones medievales y con antiguos relatos paganos, hasta transformarse en el oscuro cuento que los Grimm recogieron siglos después. La verdadera Blancanieves, entonces, no era un relato de amor ni un canto a la esperanza. Era una advertencia sobre los horrores de la envidia, sobre los pactos con lo prohibido y sobre la fragilidad de la vida frente a la traición. Bajo la superficie de un cuento infantil se esconde un testimonio de brujería, de sacrificios humanos, de canibalismo y de torturas medievales que hielan la sangre. Lo que hoy se recita como una fábula para dormir, en realidad fue una pesadilla contada. Junto al fuego, un recordatorio de que la belleza puede despertar la más cruel de las maldiciones, y que detrás de la sonrisa de una historia encantada laten las sombras más profundas del alma humana.